Se está grabando para que la gente pueda escucharlo varias veces si quieren y también para las personas que faltaron si necesitan escuchar la clase. Entonces, la Santa Trinidad. Alan, ¿qué tú sabes de la Santa Trinidad? La Santa Trinidad es lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios. Exactamente, ¿ok? Y eso es una de las verdades más básicas que nosotros necesitamos conocer en nuestra caminata con el Señor. O sea que las características de una iglesia buena, se predica la Biblia, por supuesto, al menos los líderes no practican pecados que no permiten que uno vaya al cielo. Y ellos tratan de practicar lo que se predica en la iglesia. O sea que no puede haber como una hipocresía así obvia en la iglesia. Y ahí se cree en la Santa Trinidad. Ya Alan dijo que la doctrina de la Santa Trinidad dice que nuestro Dios es un solo Dios en 3 personas. Yo voy a sacar este documento aquí para las personas que después miren este video o la escuchen. Entonces, aquí podemos ver clase de bautismo para que vayan leyendo conmigo. Bautismo sin agua, español. Ok. Entonces, Santa Trinidad. Ok. Tenemos aquí, la doctrina de la Santa Trinidad dice que nuestro Dios es un solo Dios en 3 personas, como dijo Alan. Dios el Padre, Dios el Hijo, quien es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Es muy importante creer en la Santa Trinidad porque la doctrina de la Santa Trinidad nos enseña cuál es la esencia de Dios. Si nuestra creencia acerca de la esencia de Dios está errada, nuestra interpretación de su palabra va a ser incorrecta. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo porque no creen en la Santa Trinidad. Ellos solamente creen en el Padre. Los mormones creen en 3 dioses, que el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son dioses separados. Dime. Yo no sé dónde están, Gugi. There, over the refrigerator. Ok. Tú puedes esperar que nosotros tengamos un descanso. Ok. Espera un segundo. Ok. Vamos a hablar un poco de la palabra. Entonces, los mormones creen en 3 dioses. El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son dioses separados, no un solo Dios en 3 personas. Hay iglesias entre las pentecostales que creen que Jesucristo solamente es Dios, que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Los pentecostales que creen en la doctrina de unidad, que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se pueden salvar porque reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero es difícil para ellos crecer en ciertos aspectos de la fe cristiana porque no entienden correctamente cómo es una parte importante de la naturaleza de Dios, que es triuno, uno solo en 3 personas. Ok, Gugi, escucha. Aunque se pueden ver las 3 personas de la deidad en el Antiguo Testamento, la Santa Trinidad nos enseñaba entre los judíos en el Antiguo Testamento. La Santa Trinidad es una revelación acerca de la naturaleza de Dios que vino a los humanos al venir Jesucristo a la tierra, y por eso es revelado en el Nuevo Testamento. Tiene sentido que hay algunas nuevas revelaciones acerca de Dios en el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento describe la venida de Dios a la tierra en forma humana. Citaciones en el Nuevo Testamento que apoyan la doctrina de la Santa Trinidad. Vamos a ir a Mateo 28, 18 a 20. ¿Qué dice ese pasaje? Ese pasaje dice, Mateo 28, 18 a 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No,
menciona a las tres personas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, otro punto, otro versículo. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Vamos a leerlo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ok, Google. Ok, gracias. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Quédate en tu clase, Google, ven, si te quiere bautizar. Sí, ella está en clase. Y estos tres son uno. Ok. Y el Verbo, si nosotros leemos Juan 1 y 14, el verbo es una referencia a Dios, el Hijo. Exacto. Entonces, si vamos a Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el verbo es Jesucristo. Y cuando habla del verbo, que es uno con, como dice Primera de Juan 5:7 de nuevo, hacemos la conexión porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que ya sabemos que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿verdad? O sea que es otro comprobante de que de la Santa Trinidad. Amén. Interesante, cuando habla de la tierra, en ese mismo pasaje, tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, no dice que son uno, pero cuando habla de los que están en el cielo, de la deidad, dicen que son uno, estas tres son uno. Entonces tenemos ese comprobante bien fuerte de la Santa Trinidad. Si seguimos aquí, 2 de Corintios 13:14, dice, Segunda de Corintios 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea que menciona las tres personas de Dios. Vamos a otro pasaje. Mateo 6, 16 y 17. Este pasaje en particular demuestra que la doctrina de unidad de que Jesucristo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no tiene mucho sentido. Porque entonces Jesucristo hubiera descendido sobre sí mismo en forma de paloma y estuviera hablando consigo mismo cuando el Padre habló al Hijo. Vamos a mirar el pasaje. Cuando yo estaba asistiendo a una iglesia pentecostal que creía en esa doctrina de la unidad, el Señor me mostró este pasaje. Yo dije, esta doctrina no tiene sentido. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea que el Espíritu es como paloma, él está en el agua, Jesucristo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que el Padre está hablando, el Espíritu está descendiendo y Jesucristo está en el agua. No es que Jesucristo está haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, ahora podemos coger un momento, porque vamos a hablar de la Santa Trinidad en el Antiguo Testamento. Yo voy a dejar de grabar un segundo. Ok.
y después yo voy a mandar el enlace para la grabación y así pueden escuchar la grabación de nuevo si quieren. Vamos a seguir con la próxima parte, que es Jesucristo en la Santa Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Y eso dice, entonces dijo Dios, dijo Dios que es singular, hagamos, plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos uno singular, pero plural a la misma vez, que también apoya a la doctrina de la Santa Trinidad. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que hay una parte que es singular en la gramática aquí y hay una parte que es plural, uno solo en tres personas. Otra parte aquí. Éxodo 33. Dice que ningún humano puede seguir viviendo en la tierra después de mirar el rostro del Padre. Pero hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento en que la gente vio el rostro de Dios. En esos casos, a quien estaban viendo era Dios el Hijo. Entonces vamos a ir a Éxodo 33, donde dice que uno no puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Ok, Éxodo 33, 18. Entonces dice aquí, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le estaba rogándole a Dios que le mostrara su gloria y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces, vemos aquí, versículo 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces la gente no puede ver el rostro del Padre y seguir viviendo en esta tierra. Pero vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 32, 24 a 32, que Jacob sí vio el rostro del Padre. Entonces Génesis 32, 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Gugi, tú has visto eso en tus muñequitos, ¿verdad? De super libro. Cuando Jacob peleaba con Jesucristo, ¿te acuerdas? Entonces, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esa es la clase de guerreros de oración que queremos ser. Los guerreros que oramos y oramos hasta que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel quiere decir príncipe con Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Este hombre le está bendiciendo.
Y aquí versículo 30 confirma que era Dios que él vio y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea que él vio a Dios, pero no fue el Padre porque se hubiera muerto. Exacto, y por eso Googie en el super libro, tú ves que cuando Jacob ve a Dios, es a Jesucristo que él está viendo, ¿verdad? Entonces, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, eso era un ejemplo en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, Daniel 3. Los hombres Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego. ¿Te acuerdas, Googie, en super libro, Sadrach, Mesach y Abednego? Y cuando le echaron en el fuego, ¿quién estaba en el fuego con ellos? Jesucristo. ¿Te acuerdas, Googie? Dios. Exacto. ¿Y cuál persona de la Santa Trinidad? El Padre, el Hijo de Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Quién estaba con ellos en el fuego? Jesús. Amén. Eso mismo. Ok. Daniel 3, 19. Aquí dice. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense, ¿tú te acuerdas eso del muñequito? Los soldados murieron, ¿verdad? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor, ¿verdad? Jesucristo estaba en el fuego con ellos, ¿verdad? Porque no fue el Padre, porque si hubiera sido el Padre, nadie vive. Entonces, otro pasaje que comprueba que la Santa Trinidad siempre ha existido. Ahora vamos a hablar, porque algunas personas quieren debatir que no hay comprobantes en la Biblia de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces, si vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 10. Mira, papi. ¿Qué pasa, mira? Tú estás usando la cosa para mi máscara. Vamos a mirarlo, vamos a hacer esta parte, entonces paramos para preguntas. Yo me postré a sus pies para adorarle. O sea que Juan, el apóstol Juan, que estaba recibiendo las revelaciones en Apocalipsis, iba a adorar a un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la única persona que debe de recibir adoración, ¿quién es? Dios. Vamos a mirar otro pasaje relacionado a este punto. Mateo 28, 9 y 10. Jesucristo recibió adoración humana. Entonces, si él recibió adoración, ¿qué quiere decir eso? Él es, exacto. Él es Dios. Entonces, Mateo 28, que todo esto quede comprobado.
Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Esto es después de su resurrección. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Él no les dijo, no me adoren. Sí, no lo impidió. O sea que él recibió su adoración. Ok. Vamos a ver otro punto aquí. Ok, entonces seguimos con nuestro estudio de la Santa Trinidad. Y Jesucristo como Dios lo hemos mirado, como dijo Alan, eso es algo que lo vemos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Algunas personas pueden decir y renegar del Espíritu Santo. Como los testigos de Jehová, según lo que yo tengo entendido, es que ellos consideran el Espíritu Santo como una fuerza, Sí, como electricidad. Como un aire, algo así, he escuchado yo que dicen. No lo toman como lo que es una persona. Exacto, pero vamos a mirar aquí. El Espíritu Santo posee también todas las propiedades divinas del Padre y de Amén. Jesucristo. Amén. Estas propiedades incluyen lo siguiente: omnisciencia. Quiere decir que sabe todo. Primera de Corintios 2, 10 hasta 12. Y ese pasaje es el siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué? Un momento, Luis. Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu sabe todo, porque todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, el Espíritu de Dios sabe todo lo de Dios, sabe todo. Entonces, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, es omnisciente. Otro punto, es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Génesis 1:2. O sea que ahora estamos, como dijiste, Alan, estamos viendo no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que estaba por todo lado. El Espíritu Santo. Exacto. Si nosotros seguimos, Efesios 4:30, la única manera en que todos podemos entristecerle a él, al Espíritu Santo, cada vez que hacemos lo incorrecto, es que si él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Y la Biblia sí dice que nosotros cuando hacemos lo incorrecto, le entristecemos al Espíritu Santo. Si vamos a Efesios 4, en versículo 30. Dice, ni no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que una fuerza, la electricidad, tú no le vas a hacer triste a la electricidad, pero una persona, tú sí le puedes herir los sentimientos. O sea que vemos que es una persona y vemos que es omnipresente, porque alguien en China que hace algo malo le entristece. Y nosotros aquí que le hacemos algo malo, le entristecemos. Otro punto. Eternidad. Quiere decir, espérate, si te vas a sentar ahí, tengo que echarme para atrás. Eternidad es infinito, no tiene comienzo ni fin. Vamos a Hebreos 9. 14. Hebreos 9:14. Dice,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, Ujú. lo llama el Espíritu eterno. La eternidad es una característica de Dios. No Se tuvo of- principio ni fin. Ni principio ni fin. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo sé que ese no es el punto principal de ese versículo, pero a veces nosotros sacamos alhajas de verdad mirando una frase o una palabra en la palabra. Y ahí es llamarlo al Espíritu Eterno. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, porque es eterno. Si miramos omnipotencia, es todopoderoso. Solamente Dios es todopoderoso. Ujú. Entonces, vemos en Primera de Juan 4:4, dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pues quien está en mí es el Espíritu Santo, porque el creyente es el templo del Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 3:16. Voy a mostrar 1 de Juan 4:4 aquí en la pantalla. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿y quién es el que está en nosotros, los que somos creyentes en Jesucristo? 1 de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, Jesucristo no mora en nosotros. Él está a la diestra del Padre. El Padre está en su trono. El que está dentro de nosotros es la tercera persona de la Santa Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, Mateo 4:18-10, 8-10, nos enseña que hasta la segunda venida de Jesucristo, el diablo tiene autoridad sobre el mundo. Consiguió esa autoridad cuando Adán y Eva le entregaron la autoridad que Dios les había dado al ellos pecar en el huerto de Edén. Esa es una de las razones principales por las cuales tantas cosas malas pasan en el mundo. Los humanos dimos nuestra autoridad sobre el mundo al diablo, pero cuando uno tiene al Espíritu Santo adentro, mayor es el que está en uno que el que está en el mundo. Entonces, para que la gente vea Mateo 4:8-10, yo voy a nada más a postearlo aquí. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, entregaron su autoridad sobre el mundo al diablo. Pero nosotros tenemos poder sobre el diablo al tener el Espíritu Santo adentro de nosotros. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. De nuevo, una confirmación que solamente a Dios se adora. Entonces, si Jesucristo recibió adoración, él también es Dios. Ahora, entonces hemos visto a Jesucristo como Dios, hemos visto al Espíritu Santo como Dios. Vamos a mirar unos últimos apuntes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Para algunas personas es difícil entender cómo Dios puede ser uno solo, pero a la vez existir como tres personas. En este versículo vemos que el ser humano tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Tiene sentido de que cada parte de Dios, quien es mucho más grande que el ser humano, no sea solamente una parte, sino una persona separada. Y tiene sentido de que seamos una parte, que tengamos tres partes de nuestros seres, porque somos hechos en la imagen de Dios, ¿verdad? Al igual que Él es un solo Dios en tres personas, bueno, el ser humano es una persona hecho en tres partes. Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, ¿de qué se compone? Tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que terminamos con esto. Las tres personas de la Santa Trinidad son iguales en su divinidad. Uno no es mayor que el otro.
Todos participaron en la creación del universo. En lo que difieren es el rol que hacen a veces. Por ejemplo, Jesucristo salvó a la humanidad por morir por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo vive adentro de los cristianos. Y Uno- nos guía. Sí, también, Él nos guía. Uno de los papeles reservados para el Padre es saber cuándo va a llegar el final del mundo, como dice en Marcos 13:32. Vamos a ir ahí y con eso se termina la enseñanza y entonces vamos a tener más preguntas. Algunas preguntas y ya. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea que el final del mundo nadie lo sabe, ni Dios el Hijo Jesucristo. Aquí dice, sino el Padre. Entonces, saber cuándo todo se va a terminar, solamente el Padre lo sabe, porque cada uno tiene su propio papel. Ok, entonces esa es la enseñanza que tenemos para las clases de bautismo de la Santa Trinidad. Voy a parar de grabar.